Sofía y la fe en medio de la enfermedad. Sofía estaba sola en su habitación cuando el teléfono sonó. El número desconocido en la pantalla la inquietó, pero al responder escuchó la voz grave del médico. Sofía, necesitamos que vengas al hospital lo antes posible. Tus resultados ya están listos. Un silencio helado se apoderó de ella. Sintió que su corazón se detenía por un instante, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. El camino hacia el hospital parecía interminable. Cada semáforo, cada esquina, cada paso era acompañado por un pensamiento oscuro. ¿Y si no hay esperanza? Al llegar, la mirada seria del doctor no dejaba lugar a dudas. Sofía, ha sido diagnosticada con una enfermedad grave. El tratamiento será duro, pero no imposible. En ese momento, el mundo que conocía se desplomó en 1000 pedazos. Tenía apenas 22 años, sueños de terminar su carrera universitaria, viajes pendientes, promesas de juventud. Y de repente, todo parecía quedar atrapado en un pasillo blanco de hospital, entre papeles médicos y palabras que no quería escuchar. Señor, ¿por qué a mí? Fue lo único que logró susurrar en medio de sus lágrimas. Esa noche, Sofía se encerró en su cuarto. La oscuridad no estaba solo en las paredes, sino dentro de ella. Recordaba haber escuchado alguna vez, Dios nunca nos abandona. Pero, ¿dónde estaba ahora? Las preguntas golpeaban su mente sin descanso. La fe parecía un susurro lejano que apenas podía escuchar. Lo que Sofía no sabía es que aquella llamada telefónica, que parecía el inicio del final, se convertiría en la primera página de un testimonio inolvidable. Porque cuando la vida se derrumba, es allí donde Dios comienza a hablar. Bienvenidos a Cuando Dios habla, un lugar donde las historias reales cobran vida para recordarnos que la voz de Dios aún resuena en medio de nuestro mundo. Hoy conoceremos la historia de Sofía, una joven que enfrentó un diagnóstico devastador, pero descubrió en ese valle oscuro la luz de la fe. Antes de sumergirnos en esta historia conmovedora, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Cada semana compartimos relatos que inspiran, sanan y fortalecen el corazón. Tu participación es muy valiosa. Si este vídeo toca tu vida, dale un me gusta y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que Dios sigue obrando. Nunca sabes a quién puedes bendecir con un simple clic. Además, me encantaría conocerte. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas. Tal vez estés en México, Colombia, España, Argentina o cualquier rincón del mundo. Tu testimonio de fe también nos enriquece como familia. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una historia inventada. Es un testimonio vivo que refleja cómo, incluso en los momentos más oscuros, la palabra de Dios se cumple. Y recuerda lo que dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Listo? Entonces, acompáñame a caminar junto a Sofía, desde la noche más fría hasta el amanecer de esperanza. Sofía y la fe en medio de la enfermedad. El diagnóstico que cambia todo. El hospital olía a desinfectante y miedo. Sofía se sentó en una silla metálica, con las manos frías y temblorosas. El médico frente a ella revisaba los papeles con el ceño fruncido, como quien sostiene un secreto doloroso que no quiere pronunciar. Finalmente levantó la mirada y, con voz grave, soltó las palabras que romperían su mundo. Tienes una enfermedad grave. Será un proceso largo y difícil. No quiero engañarte, tu vida cambiará a partir de hoy. El aire se volvió pesado. Sofía intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada. La palabra grave resonaba como un eco interminable. Miró a su madre, que estaba a su lado, y vio en sus ojos la misma mezcla de incredulidad y terror. Nada en la vida de una joven de 22 años la había preparado para recibir esa noticia. Al salir del consultorio, el pasillo parecía un túnel sin fin. El sonido de las ruedas de una camilla se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. La gente caminaba, conversaba, reía, como si el mundo siguiera adelante, ignorando que el suyo acababa de derrumbarse. Esa noche, Sofía se encerró en su habitación. No quería hablar con nadie.
El celular vibraba con mensajes de amigos preocupados, pero no tenía fuerzas para responder. Miraba el techo y se preguntaba, ¿por qué, Dios? ¿Qué hice para merecer esto? Una sensación de injusticia le quemaba el pecho. Recordó vagamente las veces que había acompañado a su abuela a la iglesia de niña. Recordó los cantos, los versículos repetidos con fe sencilla. Pero todo eso le parecía lejano, casi irreal. Ahora, frente a la crudeza de la enfermedad, la fe era un recuerdo borroso. Su madre entró en silencio, le acarició el cabello y trató de sonreír. Vamos a salir adelante, Sophie. Juntas. Pero ni siquiera esas palabras lograban calmar el torbellino de pensamientos que la devoraban. ¿Y si el tratamiento no funcionaba? ¿Y si no había futuro? En los días siguientes, comenzó la rutina de estudios médicos, agujas, análisis interminables. El hospital se convirtió en una segunda casa, y la normalidad de su vida universitaria quedó en pausa. Mientras esperaba su turno en la sala, veía niños, ancianos, adultos, todos luchando su propia batalla. La vida no tiene sentido, pensaba a menudo. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella pedía una respuesta. Un susurro en lo profundo la empujaba a buscar más allá del dolor. ¿Y si Dios realmente estaba allí? ¿Y si había algo que aún no comprendía? Una noche, mientras lloraba en silencio, abrió al azar una pequeña Biblia que había en la biblioteca de su casa. Sus ojos se detuvieron en un versículo que parecía escrito para ella: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23, 4. No entendía cómo, pero esas palabras trajeron un instante de calma. Sofía cerró el libro, lo abrazó contra su pecho y, con voz temblorosa, susurró: si realmente estás ahí, Dios, ayúdame. No puedo con esto sola. Fue la primera oración sincera en mucho tiempo, una semilla diminuta de fe plantada en medio del desierto. La soledad del dolor. Los días se convirtieron en semanas, y la enfermedad comenzó a mostrar su peso. El tratamiento la dejaba exhausta, sin apetito y con el cuerpo débil. Las sonrisas fáciles de antes habían desaparecido, y en su lugar aparecía un cansancio que parecía no tener fin. Sofía notó algo que dolía tanto como las agujas. Algunos amigos empezaron a alejarse. Al principio escribían mensajes, pero poco a poco dejaron de insistir. Tal vez no sabían qué decir, o no soportaban verla frágil. La soledad se hizo más profunda que la enfermedad misma. Una tarde, mientras esperaba para recibir una sesión de tratamiento, vio a una anciana sentada a su lado. Sus manos estaban llenas de arrugas, pero sostenían una Biblia con firmeza. La mujer la miró y le sonrió con ternura. ¿Quieres que te lea algo?, preguntó con voz dulce. Sofía, sorprendida, solo asintió. La anciana abrió el libro y recitó en voz clara: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28. Aquellas palabras no sonaban como un cliché religioso, sino como un abrazo cálido en medio del frío. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad eso funciona?, preguntó con lágrimas contenidas. La anciana tomó su mano y dijo: hija, no siempre se trata de entender, sino de confiar. Yo también estoy luchando contra una enfermedad, pero cada día me aferro a la promesa de que Jesús me sostiene. Ese encuentro marcó un antes y un después. No cambió su diagnóstico, pero encendió en ella una chispa de esperanza. Si esa mujer podía tener paz en medio del dolor, tal vez ella también podía. Esa misma noche, Sofía abrió de nuevo la Biblia. No sabía dónde empezar, así que volvió al versículo que había escuchado en el hospital. Lo leyó varias veces, hasta memorizarlo: venid a mí, y, por primera vez, se permitió creer que quizás esas palabras también eran para ella. La soledad seguía siendo dura. Había noches en que lloraba hasta quedarse dormida. Sin embargo, algo estaba cambiando, ya no lloraba sola. Empezaba a sentir que, de alguna manera, había una presencia acompañándola. Un día, en plena madrugada, despertó sobresaltada por un dolor físico intenso. Entre lágrimas, solo alcanzó a decir: Jesús, ayúdame. Y en ese instante, aunque el dolor no desapareció, sintió una paz extraña que le permitió respirar y volver a dormir. Sofía comenzó a comprender que la fe no siempre elimina el sufrimiento,
pero lo transforma. La soledad ya no era un vacío absoluto, porque en medio de ella, había descubierto la compañía de Dios. Y esa compañía se volvería cada vez más real. Sofía y la fe en medio de la enfermedad. La oración que lo cambia todo. El calendario avanzaba y los días se parecían entre sí. Estudios, agujas, visitas médicas. Sofía sentía que su vida estaba atrapada en un ciclo gris. Pero algo había comenzado a moverse en su interior. Cada vez que abría la Biblia, sentía que las palabras le hablaban de manera personal. Una noche, después de una jornada agotadora, se arrodilló junto a su cama. No sabía bien qué decir ni cómo empezar. Sus manos temblaban, su voz era apenas un susurro. Dios, si de verdad estás aquí, no me dejes sola. Dame fuerza. Aquella oración fue torpe, breve, pero real. Esa fue la primera de muchas conversaciones con Dios. Al principio, sus oraciones eran preguntas llenas de miedo. ¿Por qué a mí? ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Qué pasará con mis sueños? Pero poco a poco, se convirtieron en diálogos sinceros, en desahogos que terminaban con un respiro más tranquilo. Una madrugada, entre sollozos, abrió la Biblia y se encontró con un versículo que la estremeció. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Sintió que ese texto había sido puesto allí solo para ella. Sofía empezó a leer en voz alta los salmos. A veces lloraba mientras lo hacía, pero descubría que sus lágrimas no eran solo de dolor, sino también de alivio. Cada palabra era como un bálsamo en su corazón cansado. Sus padres comenzaron a notar el cambio. Aunque seguía enferma, había un brillo diferente en sus ojos. Su madre le preguntó, ¿qué está pasando contigo, Sophie? Ella sonrió débilmente y respondió, estoy aprendiendo a hablar con Dios. Su padre, que nunca había mostrado interés por la fe, se sorprendió al verla con la Biblia en las manos. Una noche, se sentó a su lado en silencio, mientras ella oraba. No dijo nada, pero su presencia fue un gesto que llenó de esperanza el corazón de Sofía. La oración no eliminaba su enfermedad, pero cambiaba su perspectiva. Ya no se sentía víctima de un destino cruel, sino hija de un Dios que la escuchaba en medio de la tormenta. Esa certeza le daba fuerzas para levantarse cada mañana. En una de sus oraciones más sinceras, Sofía dijo, Señor, si este es mi camino, dame valentía para recorrerlo. Y si quieres usar mi historia para mostrar tu amor, aquí estoy. Fue el comienzo de una entrega que jamás había imaginado. La oración se convirtió en su refugio. Allí, en el silencio de su cuarto, Sofía descubrió que el mayor milagro no era la ausencia del dolor, sino la certeza de no enfrentarlo sola. Y cada día, esa verdad la transformaba un poco más. Señales de esperanza. Después de meses de tratamiento, el cuerpo de Sofía mostraba señales de desgaste. El cabello comenzaba a caer, las fuerzas a veces la abandonaban. Pero en medio de esa fragilidad, algo inesperado sucedió. Los resultados médicos empezaron a mostrar una mejoría sorprendente. El médico la miró con asombro y dijo, el tratamiento está funcionando mejor de lo que esperábamos. Tu organismo está respondiendo muy bien. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sonrió con esperanza. Esa noticia fue como un rayo de luz en la oscuridad. Sus padres lloraron de alegría y abrazaron a su hija con fuerza. Sofía levantó la mirada al cielo y murmuró, gracias, Señor. Decidió volver poco a poco a la universidad. Al principio temía la reacción de sus compañeros, pero se sorprendió al descubrir que muchos la recibieron con cariño y apoyo. Algunos le preguntaban cómo encontraba fuerzas para seguir adelante. Sofía no se avergonzó en responder, no soy yo. Es Dios quien me sostiene. Sus palabras, sencillas y sinceras, impactaron a más de uno. Incluso algunos amigos que se habían alejado, comenzaron a acercarse de nuevo, intrigados por la paz que irradiaba. Una tarde, mientras caminaba por el campus, recordó un versículo que había leído recientemente, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, Isaías 40, 31. Sintió que esas palabras describían exactamente su proceso. Esa esperanza no era ingenuidad. Sofía sabía que aún quedaba camino por recorrer, que los tratamientos seguirían siendo duros.
Pero ahora su corazón estaba fortalecido. Cada pequeño avance lo veía como un regalo, una señal de que Dios estaba obrando. Una de sus profesoras, al escuchar su historia, le pidió que compartiera unas palabras en un grupo estudiantil. Al principio dudó, pero finalmente aceptó. Frente a decenas de jóvenes, contó cómo había pasado de la desesperación a la esperanza gracias a su fe. La sala quedó en silencio. Algunos estudiantes lloraban, otros asentían conmovidos. Sofía no dio un discurso religioso, simplemente habló desde el corazón. Y en ese momento entendió que su sufrimiento no había sido en vano, su testimonio estaba tocando vidas. Esa noche, al llegar a casa, se arrodilló y oró: «Gracias, Señor, por darme fuerzas cuando pensé que no podía más. Ayúdame a seguir compartiendo tu amor». Sabía que el camino aún era incierto, pero cada paso estaba iluminado por la esperanza. Sofía y la fe en medio de la enfermedad. El milagro silencioso. Con el paso de los meses, Sofía comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El tratamiento seguía siendo duro, y aunque había mejorías, la enfermedad no desaparecía por completo. Pero lo que sí había cambiado era su corazón, ya no se sentía derrotada, sino fortalecida. Un día, mientras miraba su reflejo en el espejo, notó las huellas de la lucha: cabello escaso, rostro cansado, cicatrices visibles. Pero en lugar de tristeza, sintió gratitud. «Estas marcas son testigos de que sigo viva, de que Dios me sostiene», pensó. Sofía comenzó a participar en un grupo juvenil de su iglesia. Allí encontró una familia espiritual que la acogió con amor y oración. Compartía su testimonio y veía cómo otros jóvenes, con luchas distintas, encontraban consuelo en sus palabras. Una noche, frente a ese grupo, relató: «Durante mucho tiempo pedí un milagro de sanidad instantánea. Pero con el tiempo entendí que el milagro más grande no era la ausencia de la enfermedad, sino la paz que Dios me dio en medio de ella». Sus palabras resonaron en la sala. Algunos jóvenes se acercaron después para contarle que también atravesaban problemas de salud, familiares o emocionales, y que escucharla les había devuelto la esperanza. Sofía sintió que su dolor tenía un propósito mayor. Al volver a casa, abrió su diario personal y escribió: «El milagro no siempre se ve en la desaparición del problema, sino en la transformación del corazón. Yo soy testigo de ese milagro». En su intimidad con Dios, ya no pedía únicamente fuerzas para soportar, sino también valentía para seguir compartiendo su testimonio. Descubrió que su voz tenía valor, que su historia podía ser un faro en la oscuridad de otros. Una mañana, mientras tomaba un café junto a la ventana, recordó las palabras de Jesús: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Juan 2:27. Cerró los ojos y sonrió. Esa paz era real, la había experimentado una y otra vez. La enfermedad seguía allí, pero ya no definía su vida. Lo que la definía era la fe, la esperanza y el amor que había encontrado en su relación con Dios. Y eso era suficiente para seguir adelante cada día. Sofía había comenzado su viaje con miedo y desesperación. Hoy caminaba con paz y propósito. El milagro silencioso se había cumplido, no en su cuerpo, sino en lo más profundo de su alma. La historia de Sofía nos recuerda que los milagros de Dios no siempre se presentan como los imaginamos. A veces no son relámpagos que cambian todo de inmediato, sino susurros que transforman poco a poco nuestro corazón. En medio de su enfermedad, ella descubrió que la verdadera victoria estaba en la fe y la paz que sobrepasan todo entendimiento. Tal vez tú también estés enfrentando una batalla: enfermedad, soledad, pérdidas, miedo. Quiero decirte que no estás solo. Así como Dios sostuvo a Sofía, también puede sostenerte a ti. Él cumple su promesa: «No temas, porque yo estoy contigo». Isaías 41:10. Aférrate a esa verdad, porque incluso en el valle más oscuro, su luz sigue brillando. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que dejes un comentario contándonos desde qué ciudad y país nos estás viendo. Suscríbete al canal, dale me gusta, y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que Dios aún habla. En Cuando Dios habla, creemos que cada testimonio es una oportunidad para sembrar esperanza. Y hoy, la voz de Sofía sigue resonando: no importa lo que enfrentes, el Señor nunca te dejará solo.